Para empezar, recordemos qué son los negocios internacionales. Cuando hablamos de negocios internacionales, nos referimos a aquella transacción comercial privada o gubernamental que se realiza entre dos o más países con el fin de obtener utilidades. Ahora bien, ¿qué es el entorno de los negocios internacionales? El entorno de los negocios internacionales son aquellas que tienen en cuenta el desarrollo económico por el medio del Producto Interno Bruto, la partida del poder adquisitivo, el capital, los indicadores sociales y los indicadores económicos. El entorno de los negocios internacionales se divide en entorno económico, entorno financiero, entorno sociocultural y entorno político. El entorno económico es aquella base de los negocios internacionales que determina el desarrollo económico de un Estado, la cual está compuesta por inflación externa, inflación interna, nivel de reservas monetarios, estado de las finanzas públicas nacionales. Debido a esto, los países buscan establecer en los mercados mundiales, a través del modelo de interacción económica, producir un eje de actividades en los factores de producción gracias a la conexión entre países. De la misma forma, la macroeconomía o la economía internacional se encarga de estudiar todas esas normas o políticas económicas de cada país y todo lo relacionado con las políticas comerciales y mercados a nivel mundial. Por otro lado, decimos que las empresas, previamente a efectuar un negocio internacional, deben realizar un análisis en los países que desean consumar una compraventa, con el fin de determinar cuál o de qué forma será influenciado. Entorno financiero es aquel determinante monetario encargado de estudiar, administrar, ahorrar y invertir los recursos financieros que se han obtenido. Es decir, cómo las empresas deben manejar los ingresos, los cuales pueden ser dinero, bonos, acciones o compra de bienes de capital. El entorno financiero se está compuesto por tres determinantes: inflación, devaluación y tasa de interés. En el marco de los negocios internacionales, hablando de finanzas, existen organizaciones que juegan un papel fundamental con el fin de llegar a una coordinación y responsabilidad en la economía global, como tal, la OMC, la BATT, el FMI, Banco Mundial y la ONU. Entorno cultural. Principalmente, la cultura hace referencia a la enseñanza, bienes materiales y espirituales que tienen procedencia de generación en generación, manifestándose en un grupo social. Pasando la cultura al marco de los negocios internacionales, podemos decir que juega un papel fundamental, ya que si una entidad desea establecer un negocio con otro país, debe saber su cultura, porque de pronto dicha mercancía o dichos procedimientos no concuerdan con la cultura o las creencias de dicho país y pueden llegar a fracaso. Entorno político. En primer lugar, tenemos que ese entorno se manifiesta de manera diversa, ya que es considerado de gran relevancia en el momento de pensar en los negocios internacionales, ya que, como sabemos, las actividades que rodean a este están influenciadas en un entorno político. Los aspectos más relevantes en este caso serían las ideologías, los sistemas de gobierno, las legislaciones, entre otros. A continuación veremos un video donde explica más a fondo el entorno político. Entorno político. Está relacionado con el sistema político del gobierno de una nación. Este moldea además los sistemas económico y legal. Tiene vinculación con todas las instituciones, organizaciones políticas, grupos de interés y la relación entre estas instituciones, sus normas, políticas y leyes. Influencia de forma directa en los negocios internacionales, cómo se involucran las instituciones o el gobierno en actividades de negocios y de qué manera se hace el negocio, nacional o internacional. Los intereses individuales preceden a los intereses del Estado. Según Aristóteles, lo más deseable es la diversidad de individuos y la propiedad privada, ya que ésta estimula el progreso debido a que la propiedad comunitaria es mal cuidada, mientras que la de un individuo es más productiva. El individualismo parte de dos premisas fundamentales: la importancia de garantizar al individuo la libertad individual y la libertad de expresión, mientras no lastime a otros física o moralmente. Es mejor para el bienestar de la sociedad
dejar que las personas actúen bajo sus propias conveniencias económicas en lugar de un organismo colectivo. Según Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, la mano invisible de los individuos que buscan su riqueza hace que el progreso se incremente y, sin notarlo, mejore la sociedad y el bienestar de los demás. Individualismo. Un llamamiento a los sistemas políticos democráticos y a la economía de libre mercado. Estos parámetros son favorables para las empresas internacionales, debido a que faciliten su desarrollo y su entorno. Colectivismo. El gobierno define necesidades económicas y prioridades, y es socio con los actores de negocios. Existe una conexión grande entre el gobierno y los actores de negocio en forma de cooperación. Democracia. Es la participación de los ciudadanos en el proceso de tomar decisiones de parte del gobierno, directo y representantes. Libertad de expresión, prensa, religión y acceso a la información. Libertad de organizar elecciones libres, justicia independiente y justa. Una burocracia sin influencia política o de infraestructura. Las democracias descentralizadas como Canadá o Estados Unidos, la empresa puede encontrar de un estado a otro o de una provincia a otra leyes diferentes, generando así conflictos. Medidas de derechos políticos y de la libertad civil para identificar niveles diferentes. Numerosos votantes, derecho de las mujeres de votar, afiliación de sindicatos, sitios para mujeres en el Parlamento, entre otras. Totalitarismo. Sistema político en donde rara o ninguna vez los ciudadanos participan en el proceso de decisiones del gobierno. Ejerce represión política generalizada. No hay elecciones libres y justas y los medios de comunicación están muy censurados. El poder es del monopolio de algunos agentes. 4 clases de totalitarismo. El totalitarismo comunista, el totalitarismo teocrático, el totalitarismo tribal y el totalitarismo derechista. El totalitarismo comunista es una versión del colectivismo que afirma que el socialismo solo se alcanza mediante una dictadura totalitaria. El totalitarismo teocrático se encuentra en estados donde el poder político está monopolizado por un partido, grupo o individuo que gobierna según principios religiosos. Totalitarismo tribal ocurre cuando un partido político que representa los intereses de una tribu monopoliza el poder. Totalitarismo derechista concede a los individuos algunas libertades económicas, pero restringe las libertades políticas para evitar el comunismo. Muchos gobiernos totalitarios de derecha cuentan con el respaldo del ejército y en algunos casos el propio gobierno está compuesto por militares. Tendencias en sistemas políticos. Muchos países con totalitarismo fracasaron al mejorar la vida económica de los ciudadanos. El mejoramiento de la comunicación limitó el control de muchos regímenes sobre sus ciudadanos. Opinión común a favor de la democracia. Un nivel alto en la libertad política causa libertad económica y así un estándar más alto de vida. Mundialmente, una tendencia a democracia en los países, pero no en cada país. China o Rusia. Relación entre libertad política y libertad económica. Democracia no significa automáticamente estabilidad. Países en transición, el riesgo político es alto. Las amenazas a democracias, terrorismo por ejemplo, o la alta brecha social en la sociedad. La democracia es el resultado de tener líderes políticos que demuestren cierta determinación y conocimientos requeridos para asegurar la democracia. ¿Cómo deberían ser buenos líderes políticos? Existen países en donde el crecimiento económico es más rápido que la libertad política, como en China. Riesgos políticos. La posibilidad de que las decisiones políticas, eventos o condiciones afecten al entorno de negocios en un país. De esta manera, el dinero invertido se pierde por completo o por partes. Formas: nacionalización, guerra internacional, romper contratos unilateral, acciones destructivas del gobierno, restricción en hacer ganancias, puntos de vista diferente, impuestos. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en aulasvirtuales.udla.edu.es.